Bienvenidos a mi canal de YouTube, chicos. Let's go. Hoy va a ser un video masivo, masivamente brutal. Y literalmente quiero que pongas mucha atención a esto porque literal es un video en el que te va a volar la cabeza. Y literalmente estos videos que hago son literal, son mis pensamientos, son lo que yo he aprendido y son lo que yo hago día a día con todos los días. Y todos los días cómo he transformado mi vida. Literal, lo que me trajo aquí son mis pensamientos, lo que me trajo aquí es mi conciencia. Algo muy elevado te va a mandar un mensaje dentro de tu conciencia y te va a decir, te va a mandar ese pensamiento, pero ese pensamiento va a venir de la fuente. ¿Y cómo lo identifico, Enrique? Porque ese pensamiento que tú tenías ni siquiera pasaba por tu mente, pero fue un pensamiento muy marcado y muy rápido que te hizo pensar, pero literalmente es ese tipo de pensamientos que literalmente yo no los tenía. Y aquí es literalmente donde quiero empezar a hablarte a ti. Porque literalmente los pensamientos que tengo ahora, como yo era hace un año, hace 2 años, yo no tenía estos tipos de pensamientos, ¿me entiendes? Anteriormente, como yo era, ¿qué pensamientos tenía? Era perezoso, era vago, era quejudo, veía porno, o sea, mis pensamientos eran de mujeres, mis pensamientos eran de dinero, mis pensamientos eran de obesidad, mis pensamientos eran de comer, buscar placer externamente. Ese era el tipo de pensamientos que yo tenía anteriormente. Y eso es operar desde tu carne, eso es operar desde tú, como en el mundo, el mismo mundo opera. Pero cuando tú dejes de operar como desde ese mundo y empieces a operar desde un pensamiento más elevado, antes tenía pensamientos negativos, tenía mucha inseguridad, pensaba mucho de más que las personas iban a decir de mí, o sea, literal era un pensamiento muy, pero muy del mundo, ¿me entiendes? Y cuando realmente empiezas a crecer, empiezas a tener ese pensamiento mucho más elevado. ¿Cómo empecé a adquirir pensamientos? Me empecé a juntar con gente que tenían pensamientos mucho más elevados que yo. Yo siempre quise tener ese tipo de pensamientos, pero no estaba juntado en el círculo adecuado. Siempre escuchaba mentores hablar de que la mentalidad y que todo eso. Yo me fui empapando con eso, pero realmente me enseñaban lo técnico, pero no me enseñaban la aplicación, la acción. Y eso es lo que pasa, demasiado conocimiento y demasiada información y no lo aplicas, solo lo tienes como ahí, porque información no aplicada es no saber nada, ¿me entiendes? Es como la fe, tienes fe pero no accionas, no tienes fe. Accionas pero no tienes fe, tampoco sirve. Tienes que tener acción más fe es igual a un resultado con fe. ¿Me entiendes? ¿Qué más sirve? Así es en la vida. Los pensamientos que tú tienes que tener los pensamientos que tú tienes es el resultado del entorno en el que tú estás. Si tú estás en un entorno donde solo hablan de negatividad, te hablan de dinero, te hablan de sexo, hablan de mujeres, hablan de comida, y hablan de quién sé cuántas que ni siquiera te da, ni te aporta, ni te sube el nivel de conciencia, brother, salte de ahí. Literalmente salte de ahí. Mi familia no habla de un nivel de conciencia, un nivel de conciencia del mundo, ¿me entiendes? Hablan de demás personas, no me interesa. ¿Me entiendes? Ese es el nivel de conciencia que tú tienes que empezar a tener, que tienes que empezar a adquirir. Los pensamientos que tú tienes son los que te van a empezar a transformar. ¿Sabes cómo puedes identificar los pensamientos? Lo que tú hablas, lo que tú dices, cómo accionas. ¿Me entiendes? Porque las palabras es quien quieres ser y lo que tú haces y tus acciones es quien tú eres. Lo que tú dices son tus pensamientos, lo que tú dices es lo que tú estás pensando. Y no todo lo que piensas lo dices. Por eso eres una persona insegura, porque no estás siendo tu yo más elevado, tu versión más elevada. Tu versión más elevada dice, no es más, ni piensa, lo dice, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es quien tú quieres ser. Tú no te puedes privar de decir lo que quieres si no estás siendo quien tú quieres ser, ¿me entiendes? Si tú te privas de decir lo que tú piensas, tú no estás siendo quien quieres ser, sino que estás siendo manipulado por lo externo, que eso es lo que hace la Matrix. La Matrix te trae en este mundo y no te hace pensar, te acciona y ni siquiera te cuestionas. Ni siquiera te cuestionas si esos pensamientos son verdaderos o no. Pero tú solo ya lo has accionado, tú en tu mente ya lo aceptaste y claro, pues como tú lo aceptaste, vas a obtener las consecuencias de los pensamientos y de las acciones y de los sentimientos que tú estás atrayendo, ¿me entiendes? Porque la acción es alineación. Un pensamiento más una palabra más una acción es un resultado en sí. Si tu pensamiento es negativo,
tus acciones van a ser negativas, ¿me entiendes? Tu pensamiento y tus palabras y tus acciones van a ser negativas, pero si tu pensamiento es positivo, todo lo que te sucede es positivo y todo lo que pasa es positivo, pues tú vas a accionar positivamente, ¿me entiendes? Pero el chiste de aquí de controlar tus pensamientos es que no escuches a nadie que no está donde tú quieres estar, ni acciones con nadie que no está donde tú quieres estar, porque si tú adoptas los pensamientos de una persona que es empleada, que tiene una panza, que solo se preocupa por él mismo y que se preocupa por las cosas del mundo, literalmente te vas a convertir en esa persona, porque estás adoptando los pensamientos de la otra persona y no estás cuestionando si eso es realmente lo que tú quieres. Y así es como te manipula así es como te manipula la Matrix, así es como te manipula el mundo. La única verdad que existe es esta, la Biblia. Es la única verdad que existe, absolutamente la única verdad que va a existir en este mundo. Porque tu opinión y tus pensamientos pueden cambiar, pero la palabra de Dios absolutamente no cambia. Ese permanece para siempre y permanecerá para siempre. ¿Me entiendes? Así que tus pensamientos son los que... Por eso en la Biblia dice, no todo te beneficia. ¿Me entiendes? Por eso tienes que empezar a cuestionarte. Si lo que te estoy diciendo no va contigo, cuestiónalo. Pero para que tú puedas realmente tener control de tus pensamientos, tienes que empezar a cuestionar todo pensamiento y no escuchar a nadie que no está donde... Clávate esto en la mente. No escuches a nadie que no está donde tú quieres escuchar y no acciones con nadie que no quieres estar. ¿Me entiendes? No acciones con nadie, porque si te dicen, haz esto, ¿por qué lo voy a hacer? Tienes que comer a tal hora, ¿por qué voy a comer a tal hora? O sea, tienes que cuestionarte, ¿me entiendes? Tu conciencia te va a estar guiando, tu conciencia es la auténtica voz de Dios y tu conciencia es la que te dice lo que tienes que hacer. Pero tienes que estar accionando, no solo estar pensando, porque el pensamiento también trae angustia. Tienes que accionar, accionando en base a ti y a la persona que está donde tú quieres estar. Ahí es cuando tú vas a realmente empezar a crecer. Ahí es cuando tú realmente vas a empezar a ver y a materializar las cosas, porque no es lo que tengo que hacer, es lo que no hago, ¿me entiendes? Si te dicen, son creencias que esas personas tienen, pero las creencias que tienen son del mundo, no son de Dios. Cuando tú crees en Dios, absolutamente nada te va a parar, porque en el amor no hay temor, y esa es una creencia, creer en el temor, porque cuando tú crees en el amor, no dejas entrar el temor, son frecuencias, una alta y una baja. ¿Me entiendes? Son pensamientos que tú vas empezando a adquirir. Absolutamente en este mundo nadie tiene control de los pensamientos. ¿Por qué? Porque no tienen ese dominio propio. Cuando tú empiezas a tener ese dominio propio, para que tú puedas tener control, tienes que empezar a dominar tu cuerpo, para que domines tu mente y luego domines lo externo. ¿Me entiendes? No es qué tengo que hacer, es lo que no hago. La gente se pregunta, ¿y qué hiciste? ¿Y qué pensamientos teniste que tener, brother? No, es que pensamientos, es lo que no hice, ¿me entiendes? Es lo que el fucking mundo no está haciendo, es lo que el mundo no está haciendo, yo lo estoy haciendo, ¿me entiendes? Si el mundo se levanta tarde, yo me levanto temprano. Si el mundo come mierda, yo como cosas buenas. Si el mundo no se alimenta, no hay un desarrollo personal, yo desarrollo. Si el mundo tiene miedo a invertir, yo invierto. Si el mundo tiene miedo a hablar, yo hablo la verdad, ¿me entiendes? Ese es el nivel de pensamiento que tú tienes que tener, el nivel de acción. Porque literalmente el mundo te tiene cegado. Es un velo que tienes en la mente, que te tiene manipulado, te manipulan con esas cosas del mundo, te manipulan por tus propios ojos. Ten en cuenta esto, que lo que tú ves no es real, lo que no se ve lo que es real. Tú creas tu vida con lo que no se ve, no con lo que ves. Lo que ves es una consecuencia de lo que tú has pensado anteriormente. ¿Te das cuenta cómo el pensamiento es el origen de todo? Si tú piensas bien, absolutamente va a tener resultados bien. Si tú piensas mal, te va a ir requete mal. Es como el que dice, si tú piensas que vas a poder, vas a poder. Si tú piensas que no vas a poder, no vas a poder. Las dos son buenas, porque uno está creyendo y el otro no. Tal cual, son los dos pensamientos. ¿Sí te das cuenta? Masivo lo que te estoy compartiendo. Literal, una volada de cabeza esto. No voy a hacer largo este video, literal no me gusta hacer mucho largo los videos, pero literal, voy a hacer una pausa aquí si literalmente quieres seguir. No solo aprendiendo, porque literal, que solo te quedes viéndome en la pantalla, eso también es un pensamiento vago. Que solo te quedes viéndome en la pantalla nada más, que solo estés viendo, que yo esté repitiendo mis pensamientos y yo te estoy diciendo y no acciones. Literalmente, si quieres empezar a accionar, mándame un mensaje en enriqueval33
y vamos a elevarte de nivel, porque yo me he elevado de un nivel de un pensamiento muchísimo más del que tú no tienes, ¿me entiendes? Y eso es, pues estoy aquí para ayudarte literalmente. Pero si tú realmente no tienes ese pensamiento es porque tienes temor. En el temor literalmente no existe Dios. ¿Por qué? Porque tú estás permitiendo que el de abajo te controle. Y ese es un pensamiento en el que tú estás dejando que sea el pensamiento por temor a no llevar tu vida a otro nivel. Y eso es brutal. Y eso me sucedía a mí. Y cuando decidí cambiar, empecé a accionar. Y cuando tú accionas, brother, se suceden absolutamente cosas que tú ni siquiera pasaban por tu mente. Porque empiezas a accionar con convicción y empiezas a accionar con esa fe. Así que si quieres realmente estar más cerca de mí, envíame EnriqueVal33 en un mensaje. Dime, brother, quiero comenzar, quiero ganar. Mándamelo. Y estoy haciendo un grupo gratuito, literalmente es porque esto va a tener un precio, un costo mucho más adelante, pero ahora estoy empezando a hacer gratuitamente. ¿Por qué? Porque mi conciencia me lo dice, pero literalmente no voy a abrir un grupo y literalmente este grupo va a tener un cupo limitado y si te quedaste afuera, ni modos. Pero literalmente si no tienes este tipo de pensamiento, es más, ni me mandes mensaje porque yo no quiero rodearme de este tipo de personas. Si yo estoy aquí es porque te quiero ayudar, literalmente. Pero ese es el tipo de acción de pensamiento. La gente se pasa pensando todo el tiempo y no acciona, ¿me entiendes? Por eso son pobres, por eso son panzas, porque solo el tiempo están piense y piense. Brother, Dios te dijo, no tienes que pensar, tienes que empezar a accionar. Jesús no pensaba, no estaba pensando todo el día, estaba accionando, estaba haciendo milagros. Y eso es lo que tú tienes que empezar a hacer. Así que, let's get it.